Qué gusto saludarles, amigas, amigos de los medios legislativos. Soy Ramón Bravo en esta nueva emisión de Termómetro Ciudadano. Ya vamos 42 programas. Lo primero, un abrazo fraterno para quienes han seguido de cerca este programa en las últimas 42 semanas. Por supuesto, desearles un buen año de trabajo, de salud, de bienestar para la familia ecuatoriana. Iniciamos entonces con un nuevo programa y una nueva propuesta. Vamos a entrar a 4 semanas definitorias dentro de un tema fundamental, es la consulta popular, a la cual ha convocado el presidente de la República, Lenín Moreno, y vamos a dar repaso a las preguntas y también a una de las agrupaciones que va a hacer campaña por el sí. Ese es el tema que ahora nos ha convocado, saber las organizaciones. 26 han sido inscritas y calificadas por el Consejo Nacional Electoral para que hagan campaña por el sí y 4 por el no. Tendremos también la otra versión oportunamente. Iniciamos entonces Termómetro Ciudadano con este tema. Bienvenidos, bienvenidas. Los medios legislativos presentan Termómetro Ciudadano. Muy bien, iniciamos entonces con este Termómetro Ciudadano y el tema propuesto. ¿Quién nos acompaña en esta emisión? Carlos Fernando Castellanos Ballesteros, Guayaquil, presidente de la Federación de Comerciantes Minoristas y de los Mercados de Pichincha, FEDECOMIP, coordinador nacional de la Central Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador, CUCOMITAE, promotor del régimen especial para la seguridad social para los comerciantes minoristas, coautor de ordenanzas y proyectos de ley a favor de los trabajadores autónomos. Correcto, gracias y bienvenido a Carlos Fernando Castellanos, ya lo habíamos presentado. Qué gusto tenerlo aquí en los medios legislativos. Primero, muchas gracias la oportunidad que nos dan a quienes hacemos una actividad por cuenta propia en el país. Somos más de 3.500.000 ecuatorianos que estamos inmersos en esto y en este momento queremos ser parte propositiva, positivos en función de darle mejores condiciones de vida a los ecuatorianos. Perfecto, muy bien. El tema de la consulta popular, puede seguirnos este programa, el Termómetro Ciudadano, a través de Facebook como TV Legislativa, también como la radio de la Asamblea Nacional. En Twitter nos encuentran como @la Radio Asamblea y @TVL Ecuador. Y si desea volver a ver este programa, puede ir a la página institucional de la Asamblea Nacional, www.asambleanacional.gov.es, o también a la radio. Y allí puede usted descargar el programa, escucharlo cuando usted quiera, distribuirlo, etcétera, sobre los espacios de opinión que hacemos aquí en los medios legislativos. Bueno, vamos a entrar al tema entonces, Carlos Castellanos, hasta ver si también viene otra de nuestras invitadas, porque la agrupación de ustedes ha calificado o ha solicitado la calificación y han sido favorecidos para hacer campaña por el sí en la consulta popular, y vamos a ir pregunta por pregunta para preguntarle por qué ustedes auspician, apoyan el sí. No sin antes ir a nuestra primera pregunta. Fíjese usted, salimos a la calle para preguntarle a las personas, ¿conoce las preguntas o los temas de la consulta popular? Participaron Mateo, no nos quiso decir el apellido, Ángeles Pilataxi, Dimas Guzmán, Estela Guzmán, Kevin Rosero, respectivamente. Esto nos dijeron. ¿Conoce las preguntas o los temas de la consulta popular? No conozco las preguntas. Ninguno de las 7 preguntas. No, ninguna. Sí estoy informado. No sé en su totalidad, pero sé más o menos lo que quieren lograr. Sí, les he leído yo las 7 preguntas. No las conozco. No. La verdad no estoy informado sobre esos temas, ese tipo de temas. Muy bien, Carlos, con excepción del señor Dimas Garzón, me parece que es el apellido, el ciudadano de la tercera edad, todos los demás, siendo estudiantes, yo mismo salí a hacer las preguntas, las escogíamos de manera aleatoria en la calle, siendo estudiantes universitarios, la mayoría, todos nos dijeron no estamos al tanto de las preguntas. Primera cuestión que le quiero plantear, ¿por qué motivo ustedes deciden ir a esta campaña por el sí? Mire, después de 10 años, de una década donde hemos tenido serias complicaciones, en donde los ecuatorianos estamos dolidos, frustrados de los acontecimientos que son de opinión pública, el tema de la corrupción, elementos de autoritarismo, prepotencia, nosotros hemos planteado en participar por la consulta es para darle un cambio a este país. Hemos dicho que sí es posible mejorar las condiciones de los ecuatorianos, dándole mejores condiciones en función a las nuevas
elementos. Ya. Lo que usted mismo nos plantea el día de hoy. La juventud no conoce lo que sucede en el país. Hace 10 años se perdieron los valores, se perdió la ética. ¿Usted cree que y solo, tenemos recuperarlos. solo hasta desde hace 10 años? Yo lo Vea que planteo. usted y yo como que somos contemporáneos y no podría decir yo lo mismo de usted. Hemos tenido periodos en la democracia y en la dictadura cuando todavía éramos adolescentes, creo que usted y yo, que han sido desinstitucionalización total también. Hay un problema bien complejo. Usted y yo, como dice, somos casi contemporáneos. Sí. Hemos estado en el colegio, en la escuela, y nos daban eso, nos daban ética, nos daban cívica, nos demostraban valores. Hace 10 años nos quitaron todo eso. Nos quitaron que nuestra juventud, nuestra niñez, comience a valorar qué es la bandera, qué es nuestra patria, qué es el civismo, qué es el escudo nacional, qué son los elementos que nos dan los valores propicios para tenerlos y sujetarlos. Correcto. Entonces Muy se bien. perdieron esos elementos. Yo Ese creo es que el es lo que marco, está pasando. entonces. Lo que está pasando en la juventud no le está dando mucha importancia a estos elementos que son propios de una sociedad que tiene que comenzar a valorarse. Muy bien. Vamos uno por uno, ¿le parece? Vamos a ir con la primera pregunta que nos han planteado en la consulta popular. Perdón, ¿nos dice producción qué? Ok, entonces vamos a leerlas hasta que las tengan. Recordemos, amigas, amigos, oyentes y televidentes, oyentes de la radio y televidentes de TVL, que existen o son 7 preguntas, 7 temas, 5 de ellos están referidos al referéndum. Y el referéndum, en pocas palabras y lo más pedagógicas posibles, tienen que ver con una respuesta, que si gana la respuesta afirmativa, el sí, se van a producir reformas a la Constitución de la República y también a otros cuerpos legales, leyes que están incluidas en anexos que vienen dentro de la consulta popular. Y las otras 2 preguntas finales que las vamos a revisar tienen que ver con un plebiscito. Lo que significa es que si gana el sí, el señor presidente de la República, por una sola decisión o un acto administrativo dentro del gobierno nacional, puede hacer los cambios que a bien tuviera lugar. Entonces hay diferencias entre una y otra. La pregunta 1 para el referéndum que nos están consultando y que eso se producirá el próximo 4 de febrero dice: ¿está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República? Lo que les decíamos, una enmienda a la Constitución, no es reforma, es enmienda, para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes, como dice el anexo 1, que lo tenemos aquí, lo podemos ir leyendo poco a poco. Bueno, ¿por qué votar sí en esta pregunta? Es el momento de la recuperación de los valores y de la honradez. Ya. La pulcritud, la transparencia, se les debe exigir a los gobernantes y a los gobernados. Contribuir en esta tarea pone en consideración, y nos está poniendo en consideración esta pregunta. Esta pregunta plantea que es el momento actual de que el soberano, que es el pueblo, sea consultado y se pronuncie sobre hechos de singular importancia. Y ahí decimos, ¿por qué la corrupción, por qué decimos que esta pregunta debe ser votada así? Porque la corrupción ha provocado el perjuicio de 57.000 millones de dólares en los últimos años. Pero no en los últimos 10, Carlos. En los últimos años. ¿Ya? No en la los corrupción ha sido una cuestión galopante y no solo en Ecuador. Pero si hablamos de Ecuador, hay que reconocer el fenómeno global que ha venido Pero complicándonos ahora se ha duro. evidenciado en peores condiciones. Ya. ¿Qué significa se ha evidenciado en peores condiciones? En donde se pone el dedo, sale pus. Ese es el problema. ¿De dónde toman esa cifra de 57 Los 57.000 millones de dólares se toman en las propias cifras que nos entrega el propio gobierno. El propio gobierno en este momento nos está entregando cifras de cuáles han sido los elementos de la corrupción. Porque verá se que han es venido planteando. presupuesto y medio general del Estado de este año. 57.000 millones es todo lo que produce un país en un año y medio. Vean lo que dice el propio presidente. Se endeudaron con 3 veces más que el presupuesto de la salud, el presupuesto de la educación y el presupuesto del... Se han endeudado en 3 veces más de cada año. Él mismo lo dice, no lo decimos nosotros. Y ahí decimos, este tema de la corrupción, en donde se mete en esta época, se mete el dedo, sale pus. Vamos a la construcción de las carreteras, sale pus. Vamos a la construcción del tema de los hospitales, sale pus. En donde ingresa el dedo, sale pus. Ya. Y ahí decimos, y sale pus a las altas esferas del gobierno anterior. Y entonces sí debemos decir que es el momento actual de que debemos decirle sí para que cese la corrupción, pero no solamente que sean como decimos nosotros, no, está sancionado, se lo condena a 6 años de cárcel, se acabó. ¿Y la plata? Correcto. La pregunta dice inhabilitarlo de por vida.
¿Están ustedes de acuerdo? Pero que devuelvan. Más la pérdida de todos sus bienes. Que devuelvan. No dice devolver todos los fondos, pero sí dice perder sus bienes. Eso es lo que dice la pregunta para referéndum. Eso ¿no? es poco, porque es haber jugado con los recursos económicos de todos los ecuatorianos. Debe existir la muerte política en sí, sencilla. Eso es lo que está determinando la pregunta. Dice la inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes. La muerte política, no pueden venir a gobernarnos nuevamente, no podemos ser gobernados nuevamente por delincuentes. ¿Usted cree que una persona luego de aquello podría dejarle usted fuera absolutamente de sus derechos políticos? Es que eso es lo que deberíamos hacerlo. Por eso decimos que sí, debe quedar fuera. No deben gobernar los delincuentes, no es posible. La vida política de un ciudadano sería no formar parte de una asociación como la que usted forma parte, de un club deportivo. ¿No cree usted que llegan a unas etapas donde se anula al ser humano como tal? Gobernar, dice. Que no nos puede gobernar un delincuente. No estamos diciendo que le quitemos sus derechos políticos. No. Lo que estamos diciendo es gobernar, que no podemos ser gobernados por delincuentes. Correcto. No es posible, no es justo, no es factible. Quienes nos deben gobernar son gente pulcra, gente que busque hacer esta acción de lograr mejorar la calidad de vida de quienes actuamos en este país. Está claro entonces la posición con respecto a la pregunta 1 para referéndum. Hoy nos acompaña nuestra compañera María Fernanda Medina, porque dicho sea de paso, agradezcamos y lo hacemos públicamente a Andrea Legarda, quien nos acompañó hasta el día de ayer aquí en los medios legislativos. Muchos éxitos en sus nuevos retos, compañera Andrea Legarda, la vamos a extrañar. Y hoy día nos está acompañando María Fernanda Medina. Bueno, ¿qué nos dicen las redes? Qué gusto. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Ramón. Gracias por la apertura del programa y también le damos la más cordial bienvenida desde este segmento de las redes sociales a nuestro panelista invitada. Y también queremos saludar un poco también a quienes nos siguen a través de los medios legislativos y a quienes nos escuchan a través de la radio de la Asamblea Nacional. Me están comentando en producción que en poquísimos instantes estará llegando nuestro otro panelista invitado. Sin embargo, en este segmento de las redes sociales de Termómetro Ciudadano, quiero comentarles que esta semana han estado interactuando con la ciudadanía con el hashtag de la consulta popular. Cabe recalcar lo que ya ha mencionado Ramón con respecto a esto de la campaña de la consulta popular, que es el tema del día de hoy y que ya inició el día de ayer y que pues obviamente hay muchas organizaciones que están trabajando, haciendo campaña electoral tanto por el sí y otras en menor cantidad por el no. Sin embargo, bueno, vamos a iniciar leyendo parte de los hashtags que tenemos. Uno de estos viene por parte de Nicolai 2. Él dice que la consulta popular nos brinda la oportunidad a los ciudadanos de poder decidir sobre temas importantes del país. Eso es democracia. Este es uno de los tweets. Otro de los tweets viene por parte de Emiliano José Cipriano. Él dice que la consulta popular es la forma más clara de democracia y participación. Es la primera vez que se consulta al pueblo sobre temas ambientales. Todo sí. Ambos tuiteros han coincidido en una cosa, Ramón y panelista, es el hecho de que esta consulta ha abierto, por así decirlo, la democracia dentro del país, que es lo que espera el pueblo ecuatoriano. Sí, bueno, estos son mecanismos de democracia directa o de consulta directa, aparte también de lo que son las elecciones para elegir a las dignidades nacionales, provinciales y locales. Muchas gracias, María Fernanda. Hacemos una pausita pequeña para seguir con el programa Termómetro Ciudadano. Termómetro Ciudadano regresa después de la pausa promocional. Nuevamente con ustedes en Termómetro Ciudadano. Muy bien, seguimos con Termómetro Ciudadano. Gracias a Catherine Lisbeth Paredes, de la Coordinadora Nacional del Foro Nacional Permanente de Mujeres, que también se une a esta mesa de trabajo. Qué gusto, Catherine. El gusto es mío, muchísimas gracias por la invitación y estamos aquí para dialogar y sobre todo conversar con la ciudadanía acerca de lo que el proceso de consulta popular significa para el país. Bueno, vamos a pasar una claqueta en la que está el perfil de nuestra invitada, Catherine. Catherine Lisbeth Paredes Carreño, Ambato, abogada, coordinadora del Foro Nacional de Mujeres, activista por los derechos humanos. Fue representante nacional por Ecuador al Comité Andino para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Consultora independiente en temas de derechos sexuales y reproductivos, violencia de género y juventudes.
Correcto, vamos a ponernos en iguales condiciones en torno al tiempo. Le habíamos preguntado a Carlos Castellanos, quien es presidente de la Federación de Comerciantes Minoristas y de los Mercados de Pichincha, FEDECOMIP. Le habíamos preguntado su reacción, ¿por qué votar sí? Porque están ya en la campaña por el sí, pero en el caso suyo, ¿por qué votar no? Ante esta pregunta del que es para el referéndum, ¿está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes, como dice el anexo 1? A ver, usted como es abogada tiene un poco más de cercanía, pero ¿por qué votar no acá? Bueno, creo que primero hay que enfatizar en que la consulta pasó por un decreto presidencial. La consulta es inconstitucional porque además la Corte se ha visto rodeada y asediada por presiones del Ejecutivo y que además se han evidenciado en audios que están saliendo a la luz pública en estos días que ha habido bastante presión respecto a ello. Política para Entonces, la consulta nace ya como con una gran dolencia y no es un desliz administrativo, no es algo menor, es realmente una afectación grave al Estado de Derecho. Entonces, teniendo en cuenta eso, y todos decimos, pero es la corrupción, ¿quién se va a poner a la corrupción? Y creo que muchos de los y los ecuatorianos están conscientes de que el país necesita un cambio profundo al respecto. Sin embargo, nosotras en nuestra reflexión hemos considerado que, la corrupción está presente desde el momento en el que yo misma no devuelvo un vuelto, o en el momento en el que me quedo callada frente a alguna injusticia o frente a alguna situación que yo veo en el trabajo y que no lo digo por temor a que me queden viendo feo. Entonces, en el momento en que realmente nos pongamos todos la mano en el corazón y digamos, los actos de corrupción no solamente es muchísimo más grave si robarle al Estado a través de obras, a través de eso. Ética, Catherine, pero esta es una reflexión que va mucho más allá, es la afectación de uno a cientos o a miles o a millones de personas. Que caigan los que tengan que caer y que hemos visto y sabemos que no caen los grandes. Pero ¿por qué decirle no a esto entonces? ¿Por qué decirle que no? Porque inhabilitaría a los grandes. No necesariamente. O sea, al final estas preguntas, al igual que otras que nos tocan en lo ético, que nos tocan en el corazón, solamente son para justificar las otras preguntas que sí les interesa que se pase. Entonces, esta pregunta, al igual que las 7, por ejemplo, son preguntas que con el corazón, alguien que le dice no, pero realmente a través de ellas nos manipulan para lograr el voto por el sí. Correcto. Usted entonces dice que esta pregunta anexa una manipulación. Sí, además, ¿quién la propone, no? Es una de mis coterráneas, lamentablemente, pero sí, ¿no? O sea, mientras ella proclama el tema de la corrupción, su marido tiene 14 juicios en la Contraloría por estafa. Ya. Entonces, ¿de qué hablamos? Correcto. Gracias por su reflexión y su punto de vista, al igual que agradecemos también a Carlos Castellanos. Vamos con la pregunta 2, la ponemos ahora en pantalla y procedemos a darle lectura. También es pregunta del referéndum, reiteramos, ¿no? El referéndum implica el hecho de que se hagan reformas o enmiendas, a la Constitución y reformas a otros cuerpos legales, si es que gana el sí. En el plebiscito, que son las dos últimas preguntas que vamos a ver, no se necesita hacer reformas a leyes, sino a través de actos que puede determinar el presidente de la República. La 2, a ver si podemos tener el cuadro, si nos dice producción, si lo tenemos o no. Preguntas del referéndum en Ecuador. Para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015, según lo establece el anexo 2? Muy bien, correcto. Esta tiene que ver entonces que recuperando la Constitución y dejando sin efecto la reelección indefinida, sobre la reelección indefinida. ¿Por qué votar sí en esta pregunta, Carlos Castellanos? En el 2008, con bombos y platillos, aprobaron una Constitución que decía que iba a tener 300 años de vida. Así nos dijeron, 300 años de vida. Pero ya tiene 2 reformas la Constitución. Ya les pesó en el momento que ellos lo aprobaron. Desde el punto de vista de los trabajadores, era un gran avance, era un gran avance en materia de derechos y garantías, aunque se quedó corta la estructura del Estado, puesto no se pensó que se diseñaba para consolidar el poder en una sola persona. Se salió de la esfera de la racionalidad para dar paso a una dictadura.
que pese al cambio de mandatario, el marco jurídico no ha cambiado y seguirá mientras no se encuentre una solución. ¿Y por qué le decimos sí nosotros? Porque la reelección indefinida atenta a la democracia. Fue introducida ilegalmente vía una enmienda en diciembre del 2015. Miles de ecuatorianos exigimos que se deje sin efecto todas esas enmiendas. No nos hicieron caso. Salimos a las calles, protestamos, nadie nos hizo caso. Y en este momento, donde decimos, señores, la reelección indefinida, las organizaciones sociales fuimos los más atacados con este tema de la reelección indefinida. Yo digo que nos olvidamos, no comemos sardina. ¿Saben lo que hicieron con el decreto 16? ¿Saben lo que hicieron cuando nos dijeron que los que somos dirigentes de organizaciones sociales no podemos participar en elecciones? ¿Saben lo que nos dijeron? Que no podíamos siquiera volvernos a reelegir, que teníamos que buscar otro. Y pusieron esta enmienda en el 2015, diciendo de que sí, hay la reelección indefinida. Ahí les decimos, les pesó mucho la Constitución, que ellos mismos la aprobaron, que ellos mismos la discutieron en Montecristi, que ellos mismos la accionaron. Correcto, van a ir entonces por el sí. ¿Por qué no? Por favor, Catherine. Porque no podemos retroceder Catherine Paredes, en derechos. para quienes nos escuchan en la radio, perdón, tengo que reiterarlo. Gracias. ¿Por qué? Porque no podemos retroceder en derechos. El Ecuador es un estado que progresivamente ha ido adquiriendo derechos a lo largo de su historia y, por ejemplo, el derecho de elegir y ser elegido ha sido conquistado, nunca ha sido una dádiva ni dado por decreto. Por lo tanto, no podemos regresar. Entonces, el tema de la reelección indefinida, aquí solo se le centra en una figura, una persona, y al hablar solamente de esa persona nos damos cuenta de que en el territorio, por ejemplo, en las juntas parroquiales, en los gobiernos municipales pequeños, de pronto sí hay un alcalde por el que todo el mundo quiere votar y quiere seguir votando. Entonces una cosa es que yo me postule y otra cosa es que me elijan. Ahí está el caso del abogado Novoa, va 20 años postulándose y no lo hemos elegido por obvias razones. Entonces creo que nosotros como pueblo tenemos la magnífica oportunidad de castigar o premiar a alguien en las urnas. No creo que es necesario prohibir que la persona pueda postularse, sino si realmente su gestión ha sido pésima, mala, no le damos el voto otra vez. Eso significa que tenemos que construir memoria histórica, que tenemos que construir cultura democrática para que no sigan ganando los espacios de poder quienes siempre han estado en los espacios. ¿Usted también entonces que hasta la muerte de un titular o de alguna persona siga atrás de una misma alcaldía, prefectura, junta parroquial? Una cuestión ética, o sea, al señor Nebot nunca le han cuestionado, a Febres Cordero tampoco le cuestionaban que a pesar de no tener unas condiciones de salud óptimas esté frente a los espacios políticos, pero creo que es una decisión también de quien en ese momento está haciendo política. ¿Podríamos adentrarnos a vicios del tiempo en el que una persona podría apropiarse de una voluntad popular? O sea, al final esta persona vuelve a postularse y usted decidirá si le da o no le da su voto. Una contra. Oiga, yo lo único que digo es, ¿y por qué se opusieron a que las organizaciones sociales, el hilo conductor de una sociedad es la organización social? Se opusieron en el 2013 a que sean reelegidos sus dirigentes y dijeron que no podían ser reelegidos. ¿Cuándo ocurrió esto? Ahí sí, en el 2013 no pudimos participar. Yo hice la demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el propio decreto 16 en la violación a la organización y a la reelección que se planteaba ahí. Y en el 2015 ponen una enmienda, ni siquiera le consultan al pueblo. Una enmienda constitucional. Ahí sí digo, ¿le consultaron al pueblo este tema? No le consultaron. Lo que buscaron es perpetuarse en el poder, buscando legalizar todos estos elementos que se han venido planteando en los 20 años. Vamos a ver. Nunca nos han cuestionado la reelección de nuestros dirigentes. Sí, están claras las dos posiciones, entonces, ¿por qué votar no y por qué votar sí en esta pregunta de la consulta popular? Vamos a la pregunta 3. ¿Está usted de acuerdo? A ver si podemos poner, por favor, la claqueta. Y vamos con la pregunta, que también tiene grabación de audio. Lo había olvidado. Adelante, por favor. Preguntas del referéndum en Ecuador. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, ser del caso, anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al anexo 3? Correcto. Aquí tenemos otra de las preguntas que son para referéndum. Está pidiendo en este caso la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y enmendar la Constitución en este tema. A ver, vamos a ver, Carlos Castellanos, ¿cuáles son los argumentos del por qué votar no aquí? Votar sí, perdón, en el caso suyo. Por su propia naturaleza, los trabajadores reivindicamos el derecho a la participación ciudadana, democrática, incluyente.
alternamente. La filosofía de la Constitución fue que el pueblo sea el primero. Eso lo planteamos nosotros. Que sea el pueblo que fiscalice el poder público para que devuelva sus actividades con responsabilidad de transparencia, equidad, provenga y combata la corrupción. Eso está en el propio artículo 204. En el artículo 208 del mismo cuerpo normativo, obliga al Consejo de Participación Ciudadana a propiciar la formación de valores, transparencia y lucha contra la corrupción, rendición de cuentas, investigar denuncias de actos de omisión, entre muchas otras facultades. Nada de ello se ha hecho Nada de ello se ha hecho. En el Consejo de Participación. Estamos hablando de la función de transparencia y control social. El Consejo de Participación Social. Y ahí decimos, a nosotros nos plantearon en el mes de agosto, a las organizaciones sociales, que participemos como veedores para quienes van a ser electos en el CNE, los nuevos consejos. Hasta ahora no nos llega una sola información, ni nos reúnen. No hay tal participación ciudadana. No hay tal elemento. Pero ¿cuál debería ser el camino? Recuerde usted, Carlos, que esta función de transparencia ha venido a sustituir las elecciones que a dedo o bajo amarre político se hacían para nombrar a las autoridades de control, las superintendencias, el contralor, etcétera. Entonces, ¿cuál debería ser la estructura que debería regir como para no volver a ese pasado, ir hacia adelante? Recuerde usted que el Consejo de Participación Ciudadana tiene que ver con estas nominaciones, nominaciones de autoridades. Temas grandes. No le puedo poner yo al ratón a cuidar el queso, con el debido respeto. Sí, no, es una este metáfora. Consejo de Participación Ciudadana eligió a un fiscal, pillo. Este Consejo de Participación Ciudadana eligió a un contralor, pillo. Este Consejo de Participación Ciudadana ha elegido un poco de pillos que están comprobados. Hasta el momento actual, no ha habido, teniendo denuncias de elementos de corrupción, ni siquiera eso se han dado el lujo de revisar. No ha habido tal participación ciudadana. Y ahí decimos nosotros, este Consejo de Participación Ciudadana debe irse a su casa y debe venir gente proba, gente que verdaderamente busque con alternativa, con altivez, claro, como decimos nosotros, con visión de mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. ¿Y por qué le decimos nosotros sí a esta pregunta? Porque gran parte de los funcionarios elegidos por el Consejo de Participación han sido cuestionados e incluso directamente acusados de corrupción. Y ahí le digo el Contralor, el Fiscal General, entre otros. Y también le decimos nosotros, los consejeros no han rendido cuentas. Y ahí le planteamos nosotros, la organización social es cero ahí. ¿Qué hicieron? Solo la organización social que se alineaba a sus pensamientos, a sus ideas, podían participar en ese Consejo de Participación. Quienes no nos alineábamos en ese lado, y nos tomábamos en Está claro, entonces. Vamos con Catherine Paredes. ¿Por qué votar no aquí? Bueno, porque primero creo que no es una cuestión ni de revanchismo, ni de venganza, ni de decirles, bueno, tomarles la elección y ponerles cero. Yo creo, y como todas las organizaciones de mujeres y sobre todo los y las jóvenes, sabemos lo que la participación ciudadana involucra y lo que nos ha costado. Por lo tanto, tener una institución en el país que realmente no solo resguarde, sino que se institucionalice la participación, tiene un valor inmenso, un significado muy fuerte. No dice la pregunta eliminar la institución, ¿no? Cambiar más a sus integrantes. cambiar a sus, no, pero esto tiene que pasar por una asamblea constituyente porque se trata de una reforma a la institucionalidad del Estado. Entonces, si queremos recuperar el espíritu de Montecristi, empecemos a recuperarlo desde ahí. Eso es lo que se invoca en esta consulta popular. Se está invocando. Se invoca Entonces, el espíritu de empecemos por ahí. Lo que se invoca es que se retiren a estos consejeros que verdaderamente eligieron a pillos. Son los consejeros, pero son los consejos de participación ciudadana. Estamos hablando del Consejo de Participación Ciudadana. Por lo tanto, creo que sí es necesario tener muy claro en esto. ¿Es la institucionalidad o son los consejeros? ¿Cuáles son los temores, Catherine, que se tiene en el caso de ganar el sí? Sobre la base de los derechos y la Constitución de Montecristi que usted... Muchos, porque entonces no es que se le está pretendiendo quitar a los consejeros, es la competencia del Consejo de Participación Ciudadana de elegir a estos funcionarios, lo cual lo haría directamente el presidente. Entonces, si estamos hablando de que una sola persona va a tener todo el poder frente a las funciones del Estado, o sea, ¿qué más entreguismo podemos decir? Si ya lo tuvieron, ¿de qué más tuvimos? Entonces, yo no le interrumpí, Carlos, por favor. Bueno, entonces, podemos hacerlo. En ese sentido, ya lo tuvieron todo el poder. En ese sentido, estuvieron también de su parte.
durante 10 años estuvieron de su parte. Y ahora que ya de pronto, enojados los compadres, ahora sí, ahora nos sirve, ahora esto, ahora aquello. Yo creo que este Consejo de Participación tiene que volvérselo a tomar la ciudadanía, tenemos que volver a revisar los perfiles de quiénes son los consejeros y las consejeras y ver, o sea, ahí por ejemplo, no se permite que entre coincidente, joven. entonces, claro, Caterina, no se permite, sí, pero la forma en la que se le hace es la que no estamos de acuerdo. Le trae una desconfianza fuerte en que en una sola persona se determine se lo va a quiénes son los designar a dedos. Ajá, se los va a designar a dedo, como ya sabemos. Ya hay un reparto en los sectores sociales que están aprobando la consulta por el sí. Sabemos perfectamente que al Consejo de Participación Ciudadana se le tiene reservado un espacio para los y las trabajadoras. Los representantes, digamos, porque no sé si las bases. Entonces sí, estamos conscientes de ello. Igual, no es que al Consejo de Participación Ciudadana esta vez van a ir una representante de las mujeres, por ejemplo. No, serán los sectores que le favorezcan a quien está en el poder. Correcto. Muy bien, claras las posiciones. Yo solo quiero plantear un elemento. En el artículo 233 de la Constitución, determina que ningún servidor o servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones. Claro. Ha habido omisión por este Consejo de Participación Ciudadana. Pues, pasa, pues hasta el momento actual no ha habido pues, un elemento que nos digan el Consejo de Participación Ciudadana qué pasó cuando designaron el Contralor, qué pasó cuando designaron el Fiscal. ¿Cómo es que le aprobaron con las mejores notas? Parecería que entonces esta va a ser una muy buena oportunidad, Caterina. Claro. Claro que sí. Igual, o sea, si es que gana el sí, no va a haber quien les pida cuentas. Al menos ahorita podemos exigirles. No hubo cuentas. Deberá reglamentarse el que también estas personas que entran sin el concurso y sin vía constitucional, bueno, luego vendrá la consulta popular, si gana el sí, sí será constitucional, de que tengan que rendir cuentas también. Claro que tienen que rendir cuentas como servidores públicos. Correcto. Todos rinden cuentas. Pero no han rendido. ¿Qué nos dice en las redes sociales, María Fernanda? Ramón, panelistas invitados. Bueno, nosotros seguimos generando más información, opiniones ciudadanas a través de nuestras redes sociales. Empecemos por el Twitter. Aquí tenemos un tuit de Gabriela Zambrano donde dice: he leído comentarios, ¿cómo pueden hablar de golpe de Estado? ¿Querer preguntarle al pueblo es malo? ¿O solo lo dicen porque perjudica las preguntas 2 y 3? Como ecuatoriana también quiero opinar y votar. Otro de los tweets tenemos por parte de Manuel Larrea Yepes. Él dice que la consulta popular debe ir, que sea el pueblo el que decida. Vamos, analicemos cada una de las preguntas y ampliemos los espacios de debate. Este proceso es de la izquierda, es cuestión de tomar la batuta de la campaña. Adelante. También tenemos otros mensajes, esto es a través de nuestras redes sociales de Facebook y tenemos un poquito subidos de tono, pero vamos también a presentarlos para que opinen también nuestros panelistas. Algunos de estos vienen por parte de María Augusta Ávila. Ella dice que la corrupción sale del pus de la derecha. También nos enseñaban valores, el presidente traicionó al pueblo que eligió y el presidente Moreno no practica los valores. Asimismo, ella se ratifica en el no para la consulta de Lazo, Nebot, Bucarán y el impostor. Asimismo, la consulta popular es inconstitucional e ilegal, por eso el voto de ella es por el no. ¿Cuál es la fuente? La fuente es María Augusta Ávila, ella está escribiendo a través de Facebook Live de TVL Legislativa, está al pendiente de la transmisión del programa, pero también hay otros mensajes un poquito más suaves. ¿Subidos o más suaves? Más suaves. Uno de estos viene por parte de Gloria Panchana Solano. Si dicen que Correa dejó todo en cero, ¿de dónde sacaron tantos millones para la famosa consulta? Mientras que María Augusta Ávila vuelve a responder, no es necesaria la consulta. El tema de corrupción se puede tratar en la asamblea. Todo es solo para engañar al pueblo. Correcto, muchas gracias. Es necesario precisar que en un programa como este de opinión, todas las opiniones, todas son válidas y son respetables. Muchas gracias por la lectura de los tweets. Bueno, como el programa se llama Termómetro Ciudadano, salimos a la calle, salimos con el compañero camarógrafo y preguntamos a la ciudadanía sobre este mismo tema, ¿cuál es el tema de la consulta popular que usted considera importante o más importante? Participaron Ricardo Bernal, Marco Castillo, Edison Morales, Luis Mite, respectivamente. Y fíjense ustedes lo que nos dijeron. ¿Cuál es el tema de la consulta popular que usted considera importante? La reelección indefinida es un tema muy importante que se debe tratar. Pienso que es la pregunta clave. Bueno, consideraría el que es a favor del Yasuní, el único. Para mí es el más importante.
porque pienso que sí es importante la protección del medio ambiente y me parece que es algo positivo que se procure cuidar el parque, porque al fin y al cabo hay otros pozos petroleros fuera del parque que se podría seguir explotando. Que los que ya habían sido elegidos, que ya no vuelvan a ser elegidos. Que la reelección es indefinida. ¿Ese es su punto de vista? Ese es mi punto de vista porque es lo que se busca de parte del gobierno cubano. Bueno, cada ciudadano ya se va haciendo idea de lo que es más importante dentro de la consulta, pero su responsabilidad también frente a lo que va a decidir en las urnas. A ver si ponemos entonces, y vamos a ir sin cortes ahora porque nos quedan pocos minutos, 20 apenas, a la pregunta número 4. Por favor, si producción nos puede poner con el audio correspondiente para la radio también. Preguntas del referéndum en Ecuador. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes, según el anexo 4? Correcto. Bien, Carlos Castellanos, presidente del FEDECOMIP. Está bien, ¿no? Sí. FEDECOMIP. ¿Por qué votar aquí sí? A mí me causa sorpresa solamente que nos pregunten esto. Esto debería ser sancionado. Y lo que me causa más sorpresa es que ahora dicen, ay, ¿por qué se pregunta esto? Yo les pregunto, en la consulta anterior preguntaron por gallitos, toritos y ni sé qué nomás. No era tan simple allí. Y nadie les dijo nada. Yeah. Ahí hubieron preguntas que verdaderamente no tenían ni trascendencia. Esto tiene trascendencia. ¿Por qué? Porque ya hubo un caso, pues. El padre propio del ex vicepresidente de la República, a una niña de 12 años, la deja embarazada. Pregunten cómo está viviendo esa niña. A los 12 años, madre. Pregunten pues, si hubo una sanción que verdaderamente fuera ejemplarizadora en función a esos elementos. Pregunten si ha habido sanción durante todo este proceso del cambio educativo que dice que mejoraron la educación, en donde se están denotando un sinnúmero de violaciones a niños y adolescentes. ¿Qué les digo? Claro que debe haber ni perdón ni olvido a quienes atentan contra la niñez, contra la juventud y los adolescentes, porque esto no puede seguir pasando lo que existe en el país. Claro, y evidente. Vamos con Caterín Paredes. ¿Por qué votar no acá? Bueno, a mí realmente me sorprende muchísimo el hecho de que ahora quieran subirse a la tarima esta de trabajar por las infancias rotas, ¿no? Entonces, muchas de las instituciones y de los colectivos que jamás han estado presentes en una marcha, en un plantón, que nos han dicho a las mujeres organizadas cuando hemos estado promoviendo leyes, ordenanzas, planes o demandando recursos para trabajar por la prevención de la violencia contra las mujeres, contra niños y niñas, jamás nos han acompañado. Sino nos han dicho locas, exageradas, los niños mienten, no todo es como creerles. Hoy esas organizaciones están promoviendo y con el corazón en la mano, todos indignados, hablando del tema de abuso sexual, que nos duele porque son nuestros guaguas, nuestras niñas, nuestros adolescentes, y que ahora están hablando porque durante 20 años en este país ha habido organizaciones y mujeres que están diciendo no se callen, no guardemos silencio. ¿Por qué? Porque esta es una forma mañosa, completamente manipuladora, contra lo que nos interesa y contra lo que nos duele. La pregunta 4, para generar otra vez. ¿En dónde trae la manipulación o el engaño? Porque es tan fácil que se proponga una reforma al Código Penal Integral y a todas las leyes desde la Asamblea y tiene 137 votos. Nadie va a decir, no vamos a aprobar esa objeción. Porque es tan fácil como el camino de reforma legal del COIP totalmente pudo haber solucionado eso. Esto lo soluciona. Y además, todas las leyes secundarias. O sea, aquí se está tratando la ley contra la prevención de la violencia. Y los mismos que están aprobando, están pregonando el sí por esta pregunta, son los que votaron en contra de la ley de la violencia contra las mujeres en el 25 de noviembre. Son quienes siempre quieren imponer sus decisiones en el cuerpo de las mujeres, los niños y los adolescentes. Entonces, revisemos también la coherencia de aquellos. Yo no voy a estar de acuerdo, o sea, porque el compañero Lazo, cuando hablaba de estos temas, él decía que primero está la familia. ¿Por qué no piensa en la familia de todos los niños que han estado involucrados en estos terribles casos, ¿no? Y así muchos de los otros que ahora hacen golpes de pecho y que jamás en su vida han sido capaces de... Y el mismo derecho y tiempo también para, por favor, Caterina. El Código Orgánico Penal, ¿quién fue el que lo envió? Hechito, solamente para que lo voten.
Bueno, ¿Quién no fue el tanto que así, envió? no tanto El así. chito. Nosotros que hemos trabajado El aquí chito. sabemos que ha habido sabemos cómo es. empuje, Yo también lo sé. Bueno. El chito. Ya. Fue la propuesta de quién? Del anterior gobierno. El Código Integral Penal. Y ahí decimos nosotros, en estos elementos, el presidente de la República no dijo nada. Solo en un elemento de ejemplo nomás lo ponemos. La niña violada de 12 años por el padre del vicepresidente. No dijo nada. Mejor trataron de esconder, de tapar esos elementos. Y ahí decimos nosotros, sí, dicen que podían haber reformado el Código Orgánico Integral Penal, pero no pueden quedar. Clarito dice, la omisión, pues, el anterior ministro de Educación, él tiene que tener elementos de responsabilidad por los actos que sucedieron con estos niños en los centros educativos. O nos olvidamos y nos lavamos las manos y decimos este tema. Y no comparto, porque las organizaciones sociales hemos estado en las calles. Y por si acaso, la gran mayoría de mujeres son comerciantes minoristas y trabajadores autónomos en todo el país. Muy bien. Son la gran mayoría. Está claro. Catherine, si hay algo más que replicar, por favor. Sí, claro que son muchas cosas. O sea, sí, las mujeres obviamente son parte de las organizaciones de base completamente en su gran mayoría. Sin embargo, en la dirigencia casi nunca están. ¿Ya? Y cuando sus temas como estos, que son temas que durante mi trayectoria, desde los 13 años soy activista, he podido acompañar en los diferentes espacios de organización. Sé que cuando las mujeres reclaman el tema de violencia dentro de las organizaciones, eso no, compañera, eso es después cuando todos seamos iguales, después de la lucha de clases, ahí son los temas de ustedes. Lo que usted me está diciendo, bueno, es un asunto de fuerte discusión. Es más, yo le preguntaría, ¿en su organización ha habido mujeres al frente? En mi organización, al frente de la Dirección Nacional. La anterior presidenta fue nuestra compañera Mónica Tenén. Ya, muy bien. ¿Qué tiene que ver con lo que usted decía con respecto a este punto de la consulta popular? Insisto, en que el tema, a ver, el Código Orgánico Penal, las leyes secundarias, además el Ecuador es signatario de varios tratados internacionales muy progresistas en el tema de derechos y sobre todo de protección a la infancia, que pueden pasar. Además, esto pasa por política pública, no por un decreto presidencial de cuidar a los guaguas. Entonces, por lo tanto, creo que es sí un tema demagógico y necesitamos responsabilidad y seriedad para manejar estos temas. Muy bien. No caprichos. Claras dos posiciones. Vamos a una pregunta más. Por favor, si nos pueden poner la número 5, las preguntas del referéndum de la consulta popular del 4 de febrero próximo. Preguntas del referéndum en Ecuador. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, en zonas intangibles y en centros urbanos, de acuerdo al anexo 5? Bien, en estas 5 preguntas que ya las hemos presentado, en todas dice claramente al inicio enmendar la Constitución de la República. Y reiteramos, por eso entraña un referéndum. Por favor, ¿por qué votar aquí? Sí, Carlos Castellanos. Hubo una campaña para proteger el Yasuní, en el cual el anterior gobierno no lo respetó. Ese es otro punto que ya lo vamos a topar. Esta es minería. Minería, ¿no? La pregunta número 5 del referéndum es la referente a enmendar la Constitución para que se prohíba la minería metálica en todas sus etapas. Ahí decimos nosotros que lo que sucede, por ejemplo, en la provincia de La Suaya, en donde hay el tema que lo pregonan, el agua es vida. Y entonces decimos, lógicamente, debe procurar defenderse el agua, debe procurar defenderse, que haya una minería sustentable, que haya una minería que tenga control, que haya una minería que verdaderamente ayude. Por eso decimos nosotros, en este tema de la minería, decimos, porque la actividad que provoca el daño en la tierra y la liberación de sustancias tóxicas forma parte de lo que dañan las reservas de agua. Y ahí decimos, sí, es real, nos vamos a votar sí por esto, porque verdaderamente necesitamos cuidar los animales, cuidar la vegetación, cuidar a nuestra propia población. En función a esos elementos decimos sí. Correcto. ¿Por qué no, por favor, Catherine? Porque más allá de hacer declaraciones hermosas en el papel, porque yo también, o sea, me opondría totalmente a la minería, porque destruye los ríos, destruye la tierra y todo. Declaraciones hermosas en el papel, necesitamos dar soluciones concretas. En la minería está ocupada una gran cantidad de seres humanos que dependen de ese trabajo. Lo que yo sí creo es que más allá de lo que yo en la ciudad, que no veo y que no vivo, porque mi realidad es otra, yo no puedo decirles
se terminó su fuente de empleo, como lo que pasó en Zaruma. O sea, en Zaruma hemos estado viendo permanentemente un declive porque la población no tiene otras alternativas, no ha tenido otras alternativas. Lo que en lugar de gastar 60 millones en una consulta que no necesariamente va a solucionar los problemas estructurales, sí se debe garantizar, por ejemplo, un marco legal, un marco de derechos también, que garantice que el tema de la minería, si se lo va a ir progresivamente eliminando o cambiando, sea de los más altos estándares, no solo para la salud humana, sino para el medio ambiente. O sea, ¿qué les vamos a dejar a nuestros hijos e hijas también? Entonces, por lo tanto, yo creo que esta pregunta no nos soluciona la vida, solo nos pone en una situación en la que los ecuatorianos y las ecuatorianas volvemos a mirarnos como que somos nosotros el enemigo del otro. Y no es el marco en el que se están dando las situaciones estructurales. Gracias, no pasa Caterina. nada. Perdón, interrumpí. Sí, no se preocupe, digo que no pasa nada. Esta pregunta, sí o no, no va a pasar nada. Porque No resuelve nada. No resuelve nada. Sigue, en este caso, usted enlaza la tesis. No, yo voy a votar que yo no. digo, dicen no enlaza nada. Aquí lo que se va a verificar son los contratos mineros, que aquí también hay corrupción y por eso es que se está pidiendo este tema. Ay, ¿qué queremos tapar el dedo? No, aquí hay corrupción en los contratos mineros entregados a 20, a 30 años. Y por decir a largo que no plazo, hay minería, vamos a evitar que los contratos se sigan no dando. estamos diciendo que no estamos diciendo eso, estamos diciendo que debe haber una minería responsable, que debe haber una minería que no se entregue, que no seamos entreguistas. Esa misma voz hay que alzarla con fuerza desde la minería, que es ilegal y que hay muchos casos. Vea, se lo hizo un reportero que ha viajado por cerca de 20 años y me he encontrado con los casos más inverosímiles. Los defensores del agua y de la vida también se han transformado en serios contaminadores. Hay que ir hacia la responsabilidad muy fuerte. Bueno, no me meto yo en el debate porque no formo parte del mismo. Vamos a ir, no sé si hay algo más en redes sociales, por favor, señora María Fernanda. Y como nos quedan 6 minutos, me parece, quiero hacerles a ustedes, de favor, pedirles las últimas reflexiones en torno a las 2 preguntas que son de la consulta popular para plebiscito. Y son las siguientes, por favor, si las podemos poner una tras otra en producción. Preguntas de la consulta popular en Ecuador. ¿Está usted de acuerdo con que se derogue la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de la tierra y especulación de tributos, conocida como Ley de Plusvalía según el anexo 1? Preguntas de la consulta popular en Ecuador. ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas? Bien, les pediré 2 últimas reflexiones y enfoque a estas 2 últimas preguntas, por favor, para Carlos Castellanos, presidente de FEDECOMIP. A ver, rapidito, porque es por el tiempo. Sí. Porque la aplicación de esta ley trajo un efecto negativo en la construcción. ¿Cuál? La de la ley de plusvalía. La ley de plusvalía. Verdaderamente quienes fuimos perjudicados fuimos quienes hacemos la acción de trabajo, la acción de producción. Y ahí nosotros miramos el elemento fundamental. No hubo recursos económicos, que se promovió el desempleo. 83.000 empleos se perdieron desde que promovieron los 23 meses de esa ley. Y la participación del sector en el PIB bajó del 10% al 8,2%. Y ahí decimos, lo que necesitamos en este país es generar empleo, sí, es generar producción. Correcto. Y entonces la pregunta es, sí, en esa pregunta usted la ha argumentado. Y la última, la de Yasuní. Decimos porque el Parque Yasuní tiene una extensión de 1.022.736 hectáreas, con una zona intangible de 758.730. Con la aprobación de esta pregunta, la zona intangible llegaría a 820.960.000 hectáreas. 300 hectáreas. Es importante, es un importante paso. No decimos que es lo que debería ser, pero verdaderamente hubo una lucha de las organizaciones sociales, de los sectores, para que se apruebe este tema. Verdaderamente se burlaron del tema del Yasuní ITT. Hasta ahora no se ha evidenciado qué pasó con los recursos económicos que salieron al mundo a recoger. Y no la pasaron. Bueno, pero es que esos sencillamente fracasaron. Y no, ¿qué pasó? Hubo recursos económicos que no fueron devueltos. Y deben ser auditados todo ese proceso e indagados.
Por favor, Catherine Paredes. ¿Por qué no a la ley de especulación de tierras? A que se derogue la ley de especulación de tierras. Porque es eso. Al final la ley de plusvalía lo que perjudica, a pesar de que nos dicen que son los sectores más vulnerables de la construcción, que son los y las trabajadores, no, realmente lo que les perjudica son a las grandes inmobiliarias. ¿Quiénes son los grandes grupos inmobiliarios en el país? Los que sí han generado situaciones de riesgo para los y las trabajadores. Hace poco tuvimos un terrible caso aquí cuando se prendía la luz del pesebre en el Panecillo, que la empresa constructora, la empresa que estaba a cargo, más bien pretendía desligarse de todas formas, porque esas son las prácticas empresariales. Entonces esta ley les afecta a ellos. Asimismo, a quienes tienen la información privilegiada en qué sectores va a ir inversión pública, por ejemplo, aeropuertos, terminales, hospitales, y que además tienen el dinero, el poder adquisitivo para adquirir la tierra. Y después que ya está hecha la obra, o que lograron que la obra pase por ahí, porque son amigos, compadres, lo que sea, subir los precios. Entonces, ¿quiénes son los que estamos afectados frente a eso? ¿Quiénes luego tendríamos que acceder a nuestro derecho a la vivienda, comprar un terrenito, una casita, y que no lo vamos a hacer porque los precios están completamente disparados, obviamente? Entonces creo que por eso es el no a la ley de especulación de tierras. Más que plusvalía es la especulación de la tierra. Y en el tema del Yasuní, yo creo que es importante recalcar que, claro, todos nos movimos con el tema de la consulta popular en la primera vez que se tocó el tema del Yasuní, y apoyamos la iniciativa de las organizaciones ecologistas. Sin embargo, ni siquiera ellos estaban de acuerdo con la forma de plantear la pregunta. Entonces creo que sí es importante recordar eso, que el mismo colectivo les hizo un fuerte llamado porque no está bien planteada la pregunta y tampoco soluciona nada estructuralmente. Entonces, por lo tanto, creo que tampoco es otra de las preguntas que nos obliga, que nos hace que como seres humanos, como ecuatorianos, nos comprometamos y digamos, bueno, puede que sí, pero al final detrás de todo esto está solamente el hecho de legitimar un gobierno que cada vez pierde más credibilidad, que cada vez más está desgastado, que no ha cumplido ninguna de las promesas que ha hecho, y nosotros como votantes votamos por una propuesta, por un proyecto político, no por una consulta popular. Muy bien. Y se nos ha terminado el tiempo. Quiero primero agradecerles a Carlos Castellanos por la frontalidad, con toda la decencia del caso, y también la información con la que cuentan para hablar sobre estos temas. Pero acá en mis manos tengo los anexos, ¿no? Y este es un pedido, los medios de comunicación tenemos 1 hora, media hora, 45 minutos, etcétera. Pero este es un pedido a las universidades, a las aulas de los colegios, a las organizaciones sociales. Sobre esta base, hablar en el referéndum, en todas las preguntas, dice al final, siempre, ¿no? En la pregunta 1 al final dice, como dice en el anexo 1. En la pregunta 2, según lo establecido en el anexo 2. En la 3, de acuerdo al anexo 3, y así hasta la pregunta 5. Leamos todo y tengamos a ciencia cierta conocimiento de cómo vamos a votar, sí o no. Esto es una responsabilidad de cada ciudadano y cada ciudadana. A ustedes dos, a Carlos Castellanos, el presidente de la Federación de Comerciantes Minoristas y de los Mercados de Pichincha, FEDECOMIP, y también a Catherine Paredes, la representante de la Coordinadora Nacional del Foro Nacional Permanente de Mujeres. Les agradezco inmensamente. También gracias de parte de nuestros compañeros y compañeras que hacemos los medios legislativos y quienes somos servidores legislativos a la orden. También gracias, María Fernanda, por este aporte suyo y por complementar la participación ciudadana en Termómetro Ciudadano número 42. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Los medios legislativos presentaron Termómetro Ciudadano.